didn't know initially that Alec was going to be gay, but I knew I was going to have a gay character, and when I realized it was Alec, it actually made his character made much more sense to me. Dice que al respecto de por qué representar personajes gay, dice que Magnus, por ejemplo, la persona en la que se basó ese personaje, una persona gay, entonces no se le hubiera hecho correcto haberlo representado como algo que no era. Dice que también no hubiera sido una representación adecuada de la ciudad de Nueva York el no haber mostrado personajes gay, porque pues, es parte de la ciudad de Nueva York y que eso necesariamente iba a tener un personaje que iba a tener su orientación y no hacerlos todos heterosexuales necesariamente. Entonces después se dio cuenta que iba a ser Alec y así fue como lo representó. I love Sebastian. Are we going to see a lot Sorry. Are we going to see a lot of him in City of Lost Souls? Yes. You're going to see a lot of him in City of Lost Souls. He's he's sort of become the big driving villain instead of, or dark force instead of Valentine now. He's taken over, and he's also. Well, I mean, I don't want to spoil the ending of City of Fallen Angels for people, but he's returned, and he has returned in a big way. Yes. His character is very important, and all of the stuff that is going on with him in City of Lost Souls is very much, I think, at the forefront of the next episode. Sí, de hecho se va a seguir viendo mucho de él como uno de los villanos principales, así como fue Valentine en otros, y que sí no quiere arruinar como el final, pero que sí va a estar mucho, digamos, siendo protagonista de City of Lost Souls. ¿Cómo te imaginas tú o cómo crees tú que la marca de Caín luce? Porque yo he visto dibujos de algunas cosas así, pero nunca he visto la marca de Caín. How do you think it will look like? He hasn't seen it. Well, I have an artist who I have hired to create most of the runes that exist in the books. And I called her and I said, do you want to create the Mark of Cain? And she said, well, no, God created the Mark of Cain, and I would feel a little bit weird trying to represent it. So we decided that it was probably better just left to everybody's imagination what it looks like. Así que trabaja con una artista con la que normalmente se apoya para hacer todos los dibujos de las runas que aparecen en el libro, pero que a esta artista no le pareció muy correcto diseñar la marca de Caín. Dijo, bueno, ¿cómo sería? Y ella dijo, no, pues en realidad la marca de Caín la creó Dios, entonces yo no me sentiría como muy cómoda representando. Entonces mejor fue necesario dejarla a la imaginación de todos los lectores. Bueno, más que una pregunta es como, bueno, sí es pregunta. Perdón, es que estoy muy nerviosa. Ay, por favor, dime que Jem no se va a morir. Romperías mi corazón. I can't tell you that. Voy a llorar. Cry. Okay. Back there. Yep. Mi corazón, no. Perdón, antes de cualquier cosa quiero darte las gracias por crear el término para batalla, porque allí está mi mejor amiga y le digo para batalla y lo amo. Gracias. Yeah. Oh, that's so sweet. Oh, thank you. I mean, gracias. Ok, la pregunta es, ¿cómo hemos visto cómo se transforma Tessa, pero ella lo siente, ella lo plasma en las páginas, pero ¿cómo se ve? Si yo estoy viendo a Tessa transformarse, ¿cómo es su cuerpo cuando cambia? When Tessa transforms, how is her body transformed? Oh, you mean like asking? You mean how does it look like to other people? ¿Cómo lo verían otras personas? Si tú fueras Tessa y cambiaras frente a mí, ¿cómo te vería yo? I tell her that I think that it would be as if there was sort of a blur that passed over me, as like a curtain that sort of blew across me, and then on the other side of the curtain it would be a different person. Que sería como si de pronto se viera borroso, como una cortina que pasara frente a ella y que después del otro lado de la cortina ya aparecería, digamos, ella transformada.
Dice que desearía poder hacer eso también. With the red scarf. Con la persona que trae la bufanda roja. ¿Cómo se te ocurrió crear a lo que son los cazadores de sombras como tal? Creating the shadow hunters. Okay, never mind. Okay, so Estoy alarga, entonces va a ser en partes. it was at first when I first moved to New York. I was with my friend who worked at a tattoo parlor, and she wanted me to get a tattoo, and I didn't want to get one. Y que cuando viví en la ciudad de Nueva York, tenía una amiga que trabajaba en un local de tatuajes y que la estaba tratando de convencer para que se hiciera un tatuaje, lo cual ella no quería. And she said, no, I have these really amazing tattoos. They're based on, ancient runes. People used to really believe when they went into battle, if they put these marks on their bodies, it would protect them from getting hurt or it would make them braver. And so she showed me these, beautiful designs that she had, and I thought, well, I don't want one, but this is a great idea to think about what if there was a race of people now in the world who did use these marks, and the marks actually worked, and the magic actually worked. What would they hunt? What would their lives be like? And that was the initial idea for the Cazadores de Sombras. Entonces esta amiga le decía, no, pero es que mira, tengo unos símbolos, pues, estas runas que se utilizaban antiguamente y las personas creían que les iban a dar poder, que les iban a hacer valientes, que iban a evitar que recibieran daños mientras estuvieran en la batalla. Entonces eso le produjo la idea de cómo sería si hubiera una raza de personas que pudieran utilizar estos símbolos y que la magia en verdad funcionara en ese momento, cómo serían sus vidas, cómo serían ellos, y eso fue lo que creó la idea. Bueno, antes que nada te quiero decir que gracias a tus libros conocí a dos de mis mejores amigas, que se ella está en este lado. Y te quería preguntar, después de The Dark Devices, ¿piensas escribir acerca de otra cosa que no sea Cazadores de Sombras? Yeah, will I ever write about something that's not about shadow hunters? Yes, I mean I have many ideas for things that are not about Cazadores de Sombras. I mean I do love the shadow hunters, and one of the things that is fun to write about them is there are so many families and so many stories that I always want to tell the story of every family, because they all have their interesting tales. But I definitely have a plan for writing another series that is not about shadow hunters, and I'm hoping to start working on that soon after, or as soon as I can, considering I have 2 more books to write, one of each series, but I'm hoping to start working on the other project soon. That is a secret. Que sí, definitivamente hay muchas ideas sobre escribir otras cosas que no sean necesariamente sobre los Cazadores de Sombras, pero lo que le gusta mucho a escribir al respecto de ellos es que son muchas familias y cada una de estas familias tiene obviamente su historia interesante que contar, y que sí, definitivamente hay planes y que se va a poner a trabajar en ellos en cuanto le sea posible, porque tiene otros 2 libros que entregar de cada serie. Pero bueno, sí hay planes para eso, pero es un secreto. ¿Cómo sacaste el personaje de Claire? ¿Y cómo creaste sus emociones? How did you get the idea of writing about the character and what were the origin of their emotions? Is that the idea of Clary? Specifically? Clary was based a little bit on the friend who took me to the tattoo shop. I thought she deserved something. So she was also she's a little feisty, red-haired girl who was an artist, and so it gave me the idea of writing about a girl who was an artist and